Muy buenos días, hermanos. Estamos estudiando la bella epístola del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos y estamos viendo esta parte que corresponde al capítulo 3 de los versos 4 hasta el 11 sobre lo que es pérdidas y ganancias, y hemos ilustrado desde el punto de vista de los aspectos de un estado de cuentas de la vida económica. Hoy vamos a ver la última parte conclusiva de esta parte que hemos estado viendo, y hemos visto cómo es que depender de otra cosa que no sea Cristo es pérdida. Pero ahora vamos a ver que depender de Cristo es equivalente a ganancia. Y esto lo tenemos precisamente contemplado en este capítulo 3. Ahí en el capítulo 3, exclusivamente en los versos 9 hasta el 11. Noten lo que dice, vamos a leerlos y después, por supuesto, los vamos a analizar. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Nos hemos estado concentrando en el aspecto de las pérdidas. Ustedes lo han entendido bien a esta altura, lo que es el aspecto de las pérdidas, o sea, del estado de pérdidas y ganancias del apóstol Pablo. Es hora que destaquemos, como por decirlo así, quienes estudian la contabilidad me entenderán mejor, que nos dediquemos a la columna de las ganancias. ¿Ve? Vamos a ver en primer lugar lo que es conocer a Cristo. Esto va comprendido dentro de esta columna de las ganancias. En el versículo 8, el apóstol Pablo dijo, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. El énfasis en conocer a Cristo se repite y se amplía en el versículo 10. Ahí dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, cuando el apóstol Pablo hablaba de conocer a Cristo, él no estaba pensando solamente en saber más acerca de Cristo. Esto es normal, el conocer es como quien dice aumentar el conocimiento de algo, aunque sabemos que esto es importante. Entre más conozcamos de Cristo, siempre va a ser importante. Entre más conozcamos del ámbito en el cual nos desenvolvemos secularmente, es importante. ¿Por qué? Porque usted se desenvuelve mejor, usted desarrolla mejor las cosas, usted como uno que le trabaja a alguien, trabaja mejor.
esto es bien importante. Pero el término que se traduce aquí por conocer es una forma de la palabra ginosco. Cuando yo estaba estudiando en mis años de la escuela bíblica y que nos estaban enseñando griego, fue una palabra que me gustó y nunca se me olvidó. Ginosco, o sea, G al principio y con K, el idioma griego, cuando pronunciamos la terminología ko, es raro que use la letra C, sino que siempre usa la letra K. Entonces, esta es la forma que se usa aquí y se usa a menudo como palabra de relación. En el Nuevo Testamento, ginosco con frecuencia indica una relación entre la persona que conoce y el objeto que es conocido. O sea, fíjense bien, se lo repito, con frecuencia indica esta palabra una relación entre la persona que conoce y el objeto que es conocido. Entonces, el conocimiento de Cristo se comienza a recibir cuando leemos acerca de Él en la palabra inspirada. Esto es evidente. Usted no puede conocer de Cristo si no lee las Sagradas Escrituras. Específicamente, si no se va a las páginas del Nuevo Testamento. Tiene que entender esta situación. Después, siendo un creyente arrepentido, somos bautizados en Cristo Jesús. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3 y el versículo 27. Dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, luego, al andar con Él y tener comunión con Él, miren lo que dice en 1 Juan capítulo 5 y el versículo 20. 1 Juan 5, 20. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. O sea, aquí está empleando esa palabra ginosco. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces llegamos a conocerlo cada vez más y más. Es decir, tenemos que entender, hermanos, tenemos que entender que cada vez que nosotros estamos estudiando las Sagradas Escrituras, cada vez conocemos más y más. Ese es el conocimiento normal. ¿Ve? Y usted no puede decir que tiene demasiados años de estar dentro de la iglesia o estudiando la palabra de Dios y ya es más que suficiente. Uno muere y realmente nunca va a conocer toda la voluntad de Dios escrita porque es demasiado profunda. Entonces, nuestra relación con Él es cada vez más estrecha y más personal. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Se usan varias frases para describir este maravilloso conocimiento, al decir que es un conocimiento extenso, es un conocimiento útil, produce alegría, satisface este conocimiento, es profundo, este conocimiento provee autoridad, este conocimiento inspira, este conocimiento purifica, este conocimiento pues
ayuda y transforma. Todas estas condiciones se dan cuando nosotros conocemos más y más de la voluntad de nuestro Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo al emplear esta palabra ginosco. Está claro que conocer a Cristo en la intimidad de la confianza y entrega personales equivale, hermanos, a conocer sus beneficios de la salvación. Y esto es lo que realmente a nosotros nos interesa. ¿Cuáles son los beneficios de la salvación en Cristo Jesús? Esto es realmente muy importante, hermanos. Saber esos beneficios de la salvación. Jamás podremos conocer, hermanos, fíjense bien lo que voy a decir, jamás podremos conocer plenamente a Jesús en esta vida. Es bien difícil, y yo no estoy hablando en el sentido del menosprecio, no estoy hablando en el sentido de que hay muchos hermanos, hermanas de cualquier edad dentro de la iglesia que estudian mucho la palabra de nuestro Dios. Pero por más que se estudie la palabra de nuestro Dios, jamás podremos conocer plenamente a Jesús en esta vida. Y esta es la razón por la cual en los versículos 10 y 11 del texto del capítulo 3 que estamos estudiando, Pablo enfocó su atención en la resurrección de entre los muertos. Por ejemplo, en Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, el apóstol Juan dice: cuando Él se manifieste, o sea, por fin, le veremos tal como Él es. Cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es. Esto, hermanos, es, espero que haberme dado a entender con ustedes lo que es conocer a Cristo de acuerdo a lo que aquí el apóstol está usando en esta palabra conocer, o sea, ginosco del idioma griego. Pero hay otro segundo aspecto que nosotros tenemos que considerar y verlo muy importante, hermanos. Es el ser hallado en Cristo. Esto lo dice el apóstol Pablo, que él quiere ser hallado en Cristo, que es lo que él nos está diciendo acá. Que Pablo no solo deseaba conocer a Cristo, también deseaba ser hallado en Él, en el versículo 9. ¿Qué expresa con esto? Bueno, que Él deseaba hacer de Cristo su domicilio permanente. Si se iba a hablar de Pablo, es decir, si se iba a tomar en cuenta su vida espiritual, él lo que quería era que la gente viera en él esa condición de ser hallado en Cristo. Deseaba absorberse completamente de la naturaleza, de la obra, de la comunión y de la presencia de Cristo Jesús. O sea, una totalidad. Lo que el apóstol Pablo quería cuando él está diciendo: yo quiero ser hallado en Cristo. Ahora bien, ¿podía el apóstol Pablo alcanzar estas metas por sus propios esfuerzos? Claro que no, no podía. Por sus propios esfuerzos él no podía alcanzar estas metas. Y esto fue lo que siguió diciendo. Miren lo que dice. Ya lo hemos leído, pero yo se lo estoy recalcando. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo,
la justicia que es de Dios por la fe. Noten ustedes que la palabra justicia en este versículo se encuentra 2 veces, se refiere a ser considerado justo a los ojos de Dios. Eso es lo importante que el apóstol da a entender. Ser hallado en Cristo es ser considerado justo a los ojos de Dios. ¿Qué importa lo demás? ¿Qué importa lo demás? Si a mí me ven que yo soy hallado justo ante los ojos de Dios, pues es lo que realmente es trascendental. Cuando el apóstol Pablo dijo, no teniendo la justicia que es por la ley, él estaba hablando de la ley de Moisés. Como lo dice en Gálatas, miren lo que dice en Gálatas capítulo 2, verso 16. Dice en este verso 16 de Gálatas 2, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, ahí habla de la ley de Moisés, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Otra vez, vuelve a la ley mosaica. Por cuanto por las obras de la ley mosaica, nadie será justificado. O sea, debe de quedar bien claro, hermanos, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ya hemos visto en el pasado que la circuncisión y otras obras de la ley eran incapaces de producir, de hecho, no producían la justificación. Lo hemos visto bien claro en este estudio de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y si estudiáramos un día la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia, todavía lo desmenuzaríamos mucho más claro, porque es un tratado que escribe a estos hermanos hablándoles por el problema que los judaizantes estaban agregando, aparte de lo que era la salvación en Cristo Jesús, mediante sus mandamientos ya especificados para la salvación, estaban agregando de que la salvación tenía que ser completada con la circuncisión, como quien dice, hay que tomar en cuenta este aspecto de la ley. Y ahí en Gálatas él les hace ver pues que si se guarda algo de la ley, tiene que guardarse toda la ley. Entonces, podemos hacer una aplicación más generalizada. Es decir, usted tiene que subrayar estas palabras en su mente. Mire esta frase: no teniendo mi propia justicia. Eso es lo que a nosotros nos interesa, hermanos. No teniendo mi propia justicia. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo? Pues no tener mi justicia personal. No tener invenciones personales para la salvación. Y esto es bien común y siempre ha existido a través de los siglos, que los hombres se inventan métodos de salvación. Los hombres se inventan situaciones que realmente no van de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Mire, la Biblia enseña la importancia de obedecer a Dios. Mire lo que dice en 1 Juan capítulo 5. Vámonos ahora a 1 Juan capítulo 5 y leamos los versos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios
y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, hermanos, debemos de esforzarnos por obedecer todos los mandamientos del Todopoderoso, aun aquellos que algunos consideran muy pequeños o poco importantes. Ah, no, si esta es una cosita de la palabra de Dios, de todo. El Señor me dice que no le tengo que poner cuidado. No va de acuerdo a lo que el mismo Cristo Jesús dijo. Mire, vámonos a Mateo capítulo 5 y el versículo 19. Ahí está expresando, dice, de manera que cualquiera que quebrante, fíjese bien, uno de estos mandamientos muy pequeños, miren que claro, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, yo les pongo una ilustración. Cuando nosotros hacemos el memorial del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es bien claro que los elementos que tenemos que usar es el pan sin levadura, como una representación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El jugo de la vid como una representación de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero puede ser que de repente la hermana en la congregación encargada de preparar estos elementos se le olvidó. No hablo en el sentido de condenar, quizás hablaría en el sentido drástico que fuera una situación repetitiva, pero por varias circunstancias se le olvidó preparar el pan sin levadura, y se llega el momento de la práctica, o mejor dicho, el memorial del sacrificio del Señor Jesucristo. Viene y se levanta esta hermana y de escondida va a traer una tortilla y empieza a hacer pedacitos y de escondidas la pone en el plato. ¿Ve? Como también pudo no haber sido el pan, se le olvidó que ya no había jugo de uva, no se compró anticipadamente, y viene y a la carrera tal vez tiene una gaseosa de uva o una sola, como le llaman en otros lugares, y lo sustituye y le echa la gaseosa de uva a las copitas. ¿Ve? Entonces, hermanos, esto está en lo que el Señor Jesucristo está diciendo acá, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Yo digo una cosa, hermanos, aunque no es el tema, y no quiero que a la hora de las preguntas vayamos a preguntar sobre la cena del Señor, porque no es el tema, lo estoy usando como una ilustración. Si eso pasara, es mejor pedirle perdón a Dios por el error, no de la iglesia, sino de la hermandad, o si hay alguna manera de solucionar aquel error, pues buscar los medios como solucionarlo, pero no sustituir lo que el Señor nos demanda que tenemos que usar para la cena del Señor. Podría darse el caso de que
se va rápido al supermercado, se compra la harina, se alarga el servicio, se prepara el pan, se compra el jugo, ¿ves? Y bueno, depende de la región geográfica y todo, será una situación que se puede considerar, yo estoy hablando en el sentido de que aquí donde estamos es un lugar donde tenemos todo, desde súperes, hospitales, ¿qué no hay aquí en esta región donde vivimos? Pero a lo mejor en el lugar donde usted, la iglesia está, pues le va a ser difícil esta situación. Por eso digo que es mejor pedir perdón a Dios por un error que se comete y no incurrir en cambios que no van de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Hay que creer con todo el corazón y así hay que enseñarlo con toda fuerza, que no podemos ser salvos si no nos comprometemos con la realización de la voluntad de Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 7 y el versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, al mismo tiempo, nos damos cuenta, hermanos, del peligro que reside en recalcar pues el cumplimiento del mandamiento. O sea, en primer lugar, el peligro de creer que nuestra salvación se basa en nuestras propias obras, es un error. El creer que nuestra salvación se basa en nuestras obras personales es un error. En segundo lugar, el peligro de tratar de establecer nuestra propia justicia. Cuando tratamos de establecer nuestra propia justicia, vienen las invenciones de tipo humano. Me invento esto, me invento lo otro, justifico aquello, justifico lo otro. Y, por ejemplo, esto se da bien común, otra vez les digo, lo pongo como ilustración y no porque el tema no es las ilustraciones que estoy dando. En cuanto a las situaciones matrimoniales, el divorcio se da solamente en vida por la infidelidad de él o de ella. Es la única manera cuando el agraviado queda libre de buscar otro hombre u otra mujer. Y la otra, que es la muerte. Eso es lo que la Biblia enseña claramente. Cuando muere él o ella, si el hombre o la mujer quieren buscar otro esposo, perfectamente están libres. ¿Ve? Pero que porque él o ella tienen mal carácter, porque no se llevan bien, porque no se entienden en esto y lo otro, lo más que pueden hacer es separarse para ver si en ese tiempo pueden reflexionar. Pero eso no da lugar a buscar otra mujer u otro hombre. No se puede hacer eso. Entonces, por eso es que estoy diciendo que el peligro de tratar de establecer la propia justicia es de ponerle mucho cuidado. No se puede poner la justicia personal en las situaciones que le conciernen solamente a Dios. La salvación no es un logro que se alcanza, sino que es el resultado de una expiación. Y esa expiación fue la expiación de nuestro Señor Jesucristo. No se alcanza por la realización de algún acto. Usted puede hacer mucho, y ya lo he dicho, y lo dice el Señor.
lo que debiste de hacer, hicisteis. Y nos dice, siervos inútiles somos. Denme la honra porque yo a las 7 de la mañana estoy trapeando aquí y barrelo aquí. No, si es mi deber, es mi gusto hacerlo. Es mi gusto hacerlo. Mientras todavía mi cuerpo lo permita, yo me siento bien. Pero pensar que porque me levanto a trapear, yo estoy ganando más puntos en el cielo, no. Eso es una situación totalmente... No se alcanza pues la realización de algún acto, por la realización de algún acto, sino por la fe en Jesús que lleva a obedecerles. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo estaba enseñando, hermanos. No teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí lo dice bien claro en este verso 9. Esta fe no consiste en asentir con el intelecto a una serie de proposiciones acerca de Cristo, sino que consiste, hermanos, ¿ve? Precisamente en un acto que expresa confianza personal en Cristo y en entregarse a Él. Es una fe viviente, es una fe que actúa, es una fe que obedece. Miren lo que tenemos en Santiago, y esto se usa mucho, porque Santiago lo dijo claramente en el capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué es lo que está diciendo? Fe y obras van a la par. Yo no puedo ser salvo solamente por las obras. Yo no puedo ser salvo solamente por la fe. Yo soy salvo por la fe y por las obras. Por lo que el Señor me demanda, precisamente por la gracia de Él. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 5 y el versículo 6. Dice de esta manera: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces es una entrega total a la voluntad del Maestro. En esta fe que confía, hermanos, y obedece, se incluye nuestro bautismo, o sea, la inmersión en el agua, o sea, la inmersión en Cristo Jesús. Ya hemos leído, pero quiero darles otra vez énfasis ahí en Gálatas, en el capítulo 3, los versos 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Quedémonos ahí. Y es ahí donde el religioso evangélico se queda. Mire, aquí dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Yo tengo fe. Así que yo soy un hijo de Dios, pero... Y el contexto es lo que está antes o después de un versículo, o incluso está en otro libro de la misma Sagrada Escritura. Pero aquí lo tenemos de inmediato, el contexto. ¿Y qué dice el contexto en el verso 27? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es bien claro. El bautismo no se puede hacer a un lado para la salvación. El bautismo es importante. Ya lo he dicho infinidad de veces y lo seguiré diciendo porque es la palabra de Dios. El agua no es la que salva, pero Dios dijo que tenemos que ser sumergidos en agua.
Es la sangre que Cristo derramó la que nos ha dado esa salvación. Pero Él usa el agua como un símbolo para enterrar todos nuestros pecados y para resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Sin embargo, sigue siendo fe en lo que Jesús ha hecho por nosotros, no lo que nosotros hemos hecho por Él. Nosotros nunca aquí en esta tierra vamos a hacer nada que sustituya lo que nuestro Señor Jesucristo ya hizo para nuestra salvación. No deja espacio para, en otro sentido, hablando pues, no deja espacio para la autofelicitación. Le felicito, hermano Alexander Castellanos, porque miren lo que usted hace, es lo que está dando la salvación a las personas. No. Lo que yo hago es lo que el Señor me manda que haga. Transmitir la palabra, enseñar la palabra, trato de hacerlo con la mejor claridad y habilidad que el Señor me ha dado. Trato de hacerlo con la sencillez que pueda para darme a comprender. Por eso yo tengo que orar, porque cuando Él me permite dar el mensaje de nuestro Dios, que me exprese con lo mejor que pueda. Tengo que pedir la dirección del Espíritu Santo, y ustedes como iglesia tienen que orar por mí, tienen que orar por todos los servidores. Una de nuestras peticiones cada noche que oramos con mi esposa, le pedimos al Señor que bendiga a su iglesia aquí y en todas partes del mundo, y que todos los servidores, o sea, los siervos, los enseñadores de la palabra de Dios, mantengamos la pureza de la sana doctrina del Nuevo Testamento, que no nos desviemos, que no apostatemos de la fe. Eso es algo importante que nosotros nunca debemos quitar de nuestras mentes. Hubo un misionero que por un tiempo se esforzó por encontrar un vocablo local con que pudiera traducir la palabra fe, la palabra fe. No podía encontrar una expresión aceptable hasta que un día lo interrumpió un hombre que necesitaba ayuda, el cual le hizo esta petición: ¿puedo llegar y apoyarme en gran medida en usted? O sea, creer en Cristo, hermanos, es apoyarse en gran medida en Él, es depender de Él y solamente de Él. Es decir, la pregunta que se le hizo a este hermano predicador era una pregunta absurda y lógica. Nunca nadie se va a apoyar en la palabra del predicador, y fíjate, quiero darme a entender bien, en el sentido de su habilidad. Yo puedo tener habilidad o no para transmitir el mensaje de Dios, pero el apoyo no está en mi habilidad, el apoyo está en el mensaje que estoy transmitiendo de Cristo Jesús. Hermanos, esto es lo que debemos aprender si es que hemos de conocerle el gnosco y de ser hallado en él. Esto es lo que nosotros tenemos que entender claramente. Entonces, voy a hacer una conclusión de todo este mensaje que hemos tenido de pérdidas y ganancias. En los versículos 10 y 11 del texto que tenemos aquí en capítulo 3,
El apóstol Pablo aseveró que él deseaba conocer todo lo relacionado con el Señor, incluyendo el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Pero dejaremos para la lección que sigue un estudio detallado de estos versículos, o sea, de los versículos 10 y 11. ¿Qué es lo que en realidad tiene importancia para nosotros, hermanos? Es obvio que en realidad tenía importancia para el apóstol Pablo. Jesús y nada más que Jesús. Jesús y nada más que Jesús. Cuando de estimar pérdidas y ganancias se trataba, el apóstol consideraba que todo era pérdida, excepto el Señor. Excepto el Señor. Su única ganancia residía en conocer al Señor. Si después de examinar su corazón, usted descubre que hay algo que interpone entre usted y el Señor, haga como el apóstol Pablo nos dice: téngalo por basura para ganar a Cristo. Eso es lo que usted tiene que entender. Si hay algo que a usted le perjudica o le está perjudicando el obedecer a Cristo Jesús, deséchelo, téngalo por basura. En la clase anterior usamos el ejemplo de la basura. Qué horrible sería, y no lo dije en la clase pasada este ejemplo de la basura, pero qué horrible sería si a mi lado derecho, debido a mal servicio de la alcaldía municipal, tuviéramos ahí acumuladas donde está el hermano Iván unas 20, 30 bolsas de basura. Imaginen qué dentina sería. Eso es la basura, hermano. Pero el Señor, a través del apóstol Pablo, nos está diciendo: todo aquello que le perjudica para la vida en Cristo Jesús, nosotros como cristianos, o usted que no ha obedecido, dice, usted téngalo por basura para ganar su vida a Cristo. Por eso, entregue su vida a Cristo, dejando a un lado todo aquello que le perjudica. Que Dios bendiga su bendita palabra. Amén.